Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en el último webinar de la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED CT. Es un gusto que nos acompañen, les agradecemos de nuevo y quiero presentar a mi coanfitrión. Él es el doctor Alejandro López Osornio, es el líder de implementación de SNOMED Internacional. Bienvenido, Alejandro, buenos días. Buenos días, Víctor, ¿qué tal? Gracias a todos por venir. Yo soy Víctor Medina, soy terminólogo en SNOMED Internacional y también soy el representante de SNOMED en Latinoamérica. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Antes que nada, les deseo lo mejor en este fin de año y lo mejor en las fiestas que vienen. Pásenla muy bien y que sean bendecidos todos. En esta ocasión, como siempre, tenemos un invitado de lujo que en un momento nos va a platicar sobre el viaje de SNOMED CT en el país de Chile. Y quiero recordarles antes de empezar que pueden unirse a la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED. Pueden participar entrando a la página que ustedes ven ahí y pueden registrarse como participantes en la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED CT y también pueden participar en otras actividades de SNOMED Internacional. Estos webinars se graban y se pueden visualizar posteriormente en nuestro canal de YouTube, que también está ahí la liga para que puedan entrar. Si ustedes tienen alguna necesidad o alguna solicitud o quieren participar activamente más directamente en la red latinoamericana, pueden escribir un correo a info@snomed.org y escribir que el correo es sobre la red clínica y los vamos a estar atendiendo de inmediato. Y bueno, si ya sin más preámbulos, les quiero platicar que el curso de fundamentos de SNOMED Internacional es un curso que es el escalón inicial para empezar a aprender sobre SNOMED CT con temas más elevados. Este curso platica sobre, como bien su nombre lo dice, los fundamentos de SNOMED CT y cómo empezar a involucrarse en su uso. Este curso está en español actualmente, es la última versión y está alineada también con el curso en inglés y sus materiales están actualizados, tiene lecciones, videos y ejercicios prácticos. Está en español y es gratuito y los invitamos a que lo exploren para que empiecen a involucrarse con el uso de SNOMED CT. Y bien, hoy tenemos la participación del doctor Felipe Andrés Bravo Bahamondes. Él es el líder del Centro Nacional de Referencia de SNOMED CT en Chile. Felipe es médico cirujano titulado en la Universidad Austral, perdón, de Chile y es maestro en ciencias en informática médica. Su formación fue conjunta entre la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg. Actualmente se desempeña como coordinador de transformación digital y terminologías clínicas en el Ministerio de Salud de Chile y lidera el Centro Nacional de Referencia de SNOMED CT y el proceso de transformación digital de la Subsecretaría de Salud Pública. Él participa también en proyectos de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a imágenes médicas y colabora con el Centro de Informática Médica y Telemedicina de la Universidad de Chile. Además, es docente en el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, CENS, y nos va a platicar hoy sobre el camino de SNOMED CT en Chile. Bienvenido, Felipe, y adelante, la pantalla es tuya. Hola Víctor, muchas gracias por la introducción y creo que tengo que ser aceptado para poder... Ahí sí. Se confirma que me escuchan bien y ven la presentación, ¿no? Está todo bien, gracias, Felipe. Adelante. Súper. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Acá en Chile ya son más de mediodía. Gracias por la introducción como invitada de lujo. Vamos a ver si es que estamos a la altura. Y un poco esta presentación de ninguna manera busca ser ejemplo de nada, ¿cierto? Porque actualmente somos un centro nacional de referencia y un país miembro que está en constante aprendizaje, ¿ya? Tenemos nuestros hermanos de Latinoamérica o Hispanoamérica también que están bastante avanzados y nos hemos ido apoyando con ellos. Pero no quita que tampoco podamos contarles también la experiencia que hemos tenido.
Bueno, Víctor ya hizo un poco la introducción. El Centro Nacional de Referencia, desde el punto de vista organizacional, está en una dependencia que se llama Oficina de Estándares de Información de Salud, que depende del Departamento de Estadística de la División de Planificación Sanitaria dentro de lo que es la Subsecretaría de Salud Pública. Y todo esto bajo el paraguas del Ministerio de Salud. ¿Ya? Creo que vale la pena eh, ubicarnos un poco desde ese punto de vista. Entonces, para entrar un poco en terreno eh, y contarles un poco desde dónde nació esto, por decirlo así, nosotros somos país miembro desde el año 2003, ya por temas organizacionales y de recursos humanos que son habituales, ¿cierto?, de los ministerios a nivel mundial. Eh, el Centro Nacional se pudo conformar de manera oficial durante finales del año pasado y este año, ¿ya? Y de manera oficial me refiero a que no significa que desde 2013 hasta ahora no se haya realizado nada, ¿cierto? Sino que existen un conjunto de requisitos eh, que exige la asociación y que recomienda también para poder hablar de un centro nacional de referencia oficialmente establecido, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que oficialmente está funcionando en este año y más aún más activamente desde junio, que fue donde nosotros tuvimos la oportunidad de generar la primera versión de la extensión. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Eso fue en junio de este año. Eh, bueno, ha sido un proceso de evangelización bastante importante desde el año pasado hasta ahora, ¿cierto? Hemos logrado reclutar, por decirlo así, a un equipo de médicos, también hay ingenieros, enfermeras y odontólogos que nos han ido apoyando en lo que es el crecimiento de este Centro Nacional de Referencia. Y no solo eso, sino que también eso se refleja en la creación de contenido. Nos han ido apoyando desde el punto de vista semántico también, ¿ya? Y esto nace de un punto bastante importante que creo que hemos ido en buena senda, que es que cada vez que nosotros queremos implementar o evangelizamos para implementar, automáticamente estamos buscando que estos champions o interesados se vayan sumando al Centro Nacional de Referencia, ¿cierto? Porque nosotros somos pequeños, actualmente existe la coordinación solamente, así que los que nos están apoyando, obviamente lo hacen desde su expertise y desde sus ganas, ¿cierto? Más que por otra figura contractual, por decirlo así. Eh, ¿Y cuáles han sido un poco las funciones principales que hemos cumplido como Centro Nacional de Referencia y que se alinean también con las funciones que la organización nos recomienda que apliquemos, ¿cierto? O que llevemos a cabo? Es que somos un constante intermediario entre la asociación, ¿cierto? Y nuestros afiliados nacionales, ya sea tanto prestadores institucionales de sistema público y privado, ¿ya? Porque esto tiene una cobertura mixta, ¿cierto? El sistema de salud chileno se conforma de esos dos subsistemas, ¿ya? Y no solamente con los prestadores a nivel institucional, sino que también con los países miembros, ¿ya? Y no solo también los países miembros, sino que los países vecinos. De hecho, hace poco estuve en Ecuador, ¿cierto? En una instancia por trabajo también, y aprovechamos también ese punto para enseñar un poco o invitar a los países que no tienen centros, que no son miembros, digamos, de SNOMED, a cómo pueden ellos seguir esta senda o subirse al carrito de SNOMED, por decirlo. Entonces, de a poco nos hemos ido asegurando o hemos ido participando en lo que es el despliegue del estándar a nivel nacional, ¿ya? Paso a paso, ¿cierto? Y de manera bien gradual o bien progresiva. Y como todas las otras funciones que pueden ser transversales también en los otros países, nos hemos estado asegurando de realizar un mantenimiento de la distribución y licenciamiento de SNOW, ¿cierto? Que eso yo creo que algunos lo tienen un poco claro, sino más adelante lo podemos revisar, ¿ya?
Em, Eso como contexto y como introducción, ¿cierto? Más o menos cuáles son las funciones y cómo hemos ido creciendo desde el punto de vista tanto estructural como organizacional. Ahora, este modelo está basado en el modelo, no sé si lo conocen, pero es el modelo de OpenHIE, que es esta arquitectura de estandarización, ¿cierto? O de comunicación entre estándares, o modelo arquitectónico de sistemas también. Es lo que un poco nos inspiró a seguir la implementación y a continuar la implementación de estándares como Sonoma Chile, ¿ya? Aquí podemos ver que este modelo separa a la arquitectura en capas, ¿cierto? De tal manera de que tenemos, por un lado, las aplicaciones que son de punto de servicio o las aplicaciones que son funcionales, donde hablamos ya en concreto de sistemas clínicos, que son los que se van a ver beneficiados y que van a estar interoperando. Y tenemos las otras capas que son, por ejemplo, los dominios de servicios de negocio y los servicios de registro, o también los llamados maestros, ¿ya? Nosotros aquí en el ministerio tenemos varios maestros. Uno, por ejemplo, es el famoso MPI, que es el maestro de pacientes, pero eso como ejemplo, solamente para ubicar a lo que es tanto los servicios terminológicos y cómo SNOMED nos está ayudando a poder conectar estas tres capas, porque en el fondo, al final del día, lo que buscamos con SNOMED implementado dentro de esta arquitectura de interoperabilidad es precisamente eso, que nuestras aplicaciones, nuestros sistemas interoperen, no estén de manera aislada y tampoco sean necesarias integraciones uno a uno, ¿cierto? La idea al final del día es que los sistemas puedan tener su propia arquitectura y poder conversar entre ellos sin establecerse de manera integrada, sino que interoperando. Ese es como por decirlo así, el punto cero. ¿Por qué fue una buena idea que nosotros entremos a Snowmed y cómo Snowmed nos ha ayudado en nuestros proyectos de estandarización o nuestros proyectos de interoperabilidad? Ahora, obviamente Snowmed es parte de un ecosistema, ¿cierto? Que tiene casos de uso bien definidos, por ejemplo, casos de uso desde el punto de vista de salud pública, donde obviamente entran las clasificaciones, ¿cierto? Que están hechas para eso, digamos. Y Snowmed, como está hecho para otra cosa como terminología, va a estar entrando en todo lo que son los casos de uso de conceptualización y detalle clínico dentro de este modelo arquitectónico. Y como les comentaba al inicio, estábamos muy contentos y creo que fue un paso importante en lo que es la oficialización del Centro Nacional de Referencia, de poder concretar esta membresía que tenemos hace años y todo el trabajo que se ha realizado desde el año 2013 hasta llegar a la primera extensión nacional, ¿ya? Aquí fue claramente un esfuerzo que fue conjunto, ¿cierto? Participaron varios actores, tanto público y privado, para poder llevar a cabo nuestra primera versión, ¿ya? Que corresponde a la versión de junio, del 15 de junio del presente año, de 2025. Por lo tanto, para nosotros fue un hito, fue obviamente bastante satisfactorio poder concretar, digamos, esta membresía, porque si somos bien concretos, ¿cierto? La idea es participar del estándar, ¿cierto? Agregando nuestros propios conjuntos de referencia, eh, sobre todo los asociados pueblos originarios, donde ustedes, por ejemplo, hasta al día de hoy pueden encontrar a los pueblos originarios chilenos, ya sea los pueblos Selknam o mapuches, etcétera, que obviamente no se van a encontrar en otra extensión y va a ser parte importante de todo lo que es el funcionamiento de esta capa de interoperabilidad que les mostraba anteriormente, ¿ya? Así que para nosotros ese día donde ya pudimos ver la bandera en el browser internacional y ya pudimos verlo como code system hecho y derecho, ¿cierto? Aquí estamos viendo una imagen simple, digamos, de una consulta en Postman. Eh, Se ve bien simple, ¿cierto? Bien básico, algo rutinario, pero para nosotros fue realmente un hito tener ya nuestra extensión funcional. Ya, y gracias a eso hemos podido ir trabajando en implementaciones, hemos podido ir trabajando en despliegues
y también nos ha ayudado a evangelizar, porque ustedes saben, y bueno, quizás hay gente que país miembro, o sea que no es país miembro, perdón, todavía, pero es un paso bastante importante y que atrae mucho a la implementación, ¿ya? Y esa es una de las experiencias que nos ha dado el hecho de poder extender la edición española, es que eh, es bastante más atractivo tener una extensión formal que no tener, ¿ya? Y, y con respecto a este mismo punto, quería mostrarles de manera simple cuáles fueron, por ejemplo, los conjuntos de referencia que nacieron, ¿cierto? Como para ver si es que quedan como referencia para algún otro país también, podría ser, ¿ya? Principalmente los relacionados al Programa Nacional de Inmunizaciones, para nosotros, ¿cierto? Es un derecho, por decirlo así, y es un programa oficial, ¿ya? Un programa oficial que corresponde a todos los protocolos o todos los activos de inmunizaciones y vacunas que se administran durante el año, ¿ya? A distintas poblaciones. Por lo tanto, fue el primer blanco que quisimos trabajar y llevar a la estandarización y resultó bastante bien. Ya es posible de buscar, digamos, en el browser actualmente. Y otra problemática que teníamos también y que era bastante necesario poder llevar a estandarización para que lo usen los sistemas clínicos como los sistemas de información hospitalario, era tener bien caracterizados o bien mapeados también los conjuntos de especialidades clínicas y subespecialidades, ¿ya? Estamos hablando no solamente de las especialidades médicas, sino que también las especialidades odontológicas, de enfermería, de química farmacia, de bioquímica, etcétera. Por lo tanto, aquí Snowmen nos ayudó bastante en lo que es la primera liberación de la extensión en esta versión, ¿cierto? Y poder pasar de no tener un estándar definido o un sistema de codificación definida a tener las especialidades clínicas nacionales, ¿cierto? Oficiales, que tienen una normativa jurídica, legal por detrás, llevarlos a un estándar oficial, ¿ya? Y eso pasó y lo logramos de manera exitosa con la primera versión de la extensión chilena que tiene la fecha que ven ahí, es el 15 de junio de este año. Y hasta ahora la última versión que tenemos es del año, también de este año, ¿cierto? Y específicamente el mes de septiembre, ¿ya? La idea era hasta este momento que podamos estar liberando una extensión cada 3 o 4 meses. Nos correspondía ahora en diciembre, pero por razones más bien internas y organizacionales tuvimos que atrasar un poco la extensión a febrero, así que por lo tanto ya en febrero va a salir la tercera versión de la extensión. Pero lo importante en este caso es que ya pudimos ir nosotros tomando el ritmo, ¿cierto? Porque obviamente uno empieza de manera más cautelosa, como es la primera extensión, ¿cierto? Para empezar a conocer cómo son los flujos de trabajo para poder llegar a una extensión. Eso requiere tiempo, ya requiere tiempo, requiere bastante organización y no es un flujo de trabajo que tú aprendes en cualquier lado, ya es una experiencia que solamente se aprende realizando extensiones. No, no existe un curso para eso tampoco. Obviamente los cursos de Sonome siempre te ayudan a tener las bases, pero de ahí a otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Decimos acá en Chile. Entonces ya en la segunda versión agregamos lo que son programas de prevención y promoción de salud. También tenemos un cliente bastante importante, por decirlo así, que es Hospital Digital acá en Minsal, y le creamos un conjunto de referencia específico para su campo diagnóstico, para sus plataformas de teleinterconsulta ginecológica, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro importante es que nosotros a nivel de Minsal, y específicamente el Departamento de Estadística, tenemos una norma, ¿cierto? Una norma técnica que regula y que senta las bases o los lineamientos de todo lo que es estadística e información de salud. Por lo tanto, elementos de datos que correspondían a esa norma y que hasta ahora eran como sistemas de códigos locales, ¿cierto? Nos permitió llevar un estándar oficial, ¿ya? Como es Summit City. Y otro paso importante que está un poco también alineado con el Programa Nacional de Inmunizaciones y del mismo eje estratégico, por decirlo así, están los programas de garantía explícita en salud, que acá en Chile es ley y es un derecho, ¿ya? Así que llevar este conjunto que también hasta este momento tenía
un sistema de codificación local, ¿cierto? Que obviamente conversa en su mayoría con sistemas a nivel nacional, podemos llevar un estándar internacional donde se puede entender en todo el mundo, ¿ya? Y de ahí también la importancia de utilizar estándares internacionales, sobre todo semánticos, como SNOMED. Entonces, eso ha sido más o menos el resumen de las versiones que hemos tenido hasta ahora. Y como les cuento, la tercera versión o tercer release va a salir probablemente en febrero de 2026, por los temas que le había comentado. Y no solamente estamos contentos, sino que también hemos aprendido bastante con respecto a este hecho de poder hacer extensiones, ¿cierto? Que esto hay bastante más, no hay magia, por decirlo así, no hay magia, sino que hay mucha expertise y es casi un arte, ¿ya? Debería existir como un arte de poder crear extensiones. Y bueno, como les comentaba también, el hecho de poder extender y poder posicionarnos de manera oficial en el browser internacional, es decir, poner la bandera chilena, nos acercó a poder llevar implementaciones en prestadores institucionales o instituciones, tanto público privadas, bastante importantes y algunas de bastante complejidad. Las que les muestro ahora son los que están subiéndose al carro y algunos que ya están un peldaño más arriba, ¿cierto? Como bien sabemos, Nomad nos provee un set de herramientas para poder implementar, dentro de las cuales existe las herramientas de madurez, ¿cierto? Cada institución puede tener su nivel de madurez distinto o se va a enfrentar de manera distinta al momento de implementar ese modelo. Yo aquí les muestro un panorama bien general, obviamente no quise entrar en el detalle de lo que es el grado de madurez o del terreno, pero lo bueno es que cada vez más estamos evangelizando o se están sumando más instituciones que son importantes, ¿ya? Son instituciones aquí en Chile que son de complejidad, ya sea mediana o de alta complejidad en algunos casos. Y es lo que hemos ido trabajando codo a codo ahora, y entre los cuales, por ejemplo, tenemos una comunidad, ¿cierto? En Slack, donde vamos contestando preguntas o vamos acompañando las dudas, ¿cierto? No está de más decir que con ellos también nos reunimos de manera periódica. Ellos son parte también de las reuniones del Centro Nacional de Referencia, no tanto estratégicas, sino que también, sino como de comunidad de implementación, ¿ya? Porque creo que una de las cosas que hemos aprendido es que es muy importante tener a los actores clínicos interesados desde el inicio, ¿ya? Y no solamente los actores clínicos, sino que también a los que toman decisiones también importantes a nivel organizacional. Así que es bastante bueno tenerlos bien cerca, por decirlo así. Y no solo estamos llegando en este momento a instituciones de complejidad mediana o de alta complejidad, sino que también hay un trabajo ya que lleva bastante tiempo, de hecho, antes de que llegara yo al ministerio, que es conectarse con también instituciones que son de menor complejidad a nivel de los servicios de salud. Y por eso puse aquí en Chile, y por eso puse esta diapositiva para que se entienda que Chile, como es un país bien largo, está dividido en varias macrozonas y cada macrozona tiene un servicio de salud, que eso es lo que pueden ver en el mapa, ¿cierto? Y dentro de estos servicios de salud existen, a grandes rasgos, estos cuatro tipos de prestadores institucionales, ¿cierto? Y aquí el foco es mostrarles que también se han llegado a centros de salud de menor complejidad y hospitales de menor complejidad, ¿ya? Por ejemplo, hospitales de base. Hablamos un poco de los de alta y mediana, sino que también se ha trabajado en la conexión de servidores terminológicos al servidor terminológico de MinSal, que actualmente tenemos, ¿cierto? Que es Snowstone, está implementado como Snowstone, y que los hospitales de baja complejidad y algunas instituciones, ya sea centros de salud, por ejemplo, están alimentándose actualmente de este servidor, ¿ya? O sea, estamos haciendo una provisión de servicios terminológicos. Y este es un trabajo bien arduo
y bien importante que se haya realizado desde el año 2013, que vale la pena destacarlo, ¿cierto? Ahí está principalmente Esteban Hebel y Juan José Ortega, que llevan mucho tiempo en el Ministerio de Salud y son bastante expertos en el área, y han estado trabajando también y manteniendo desde este punto de vista los servicios terminológicos, ¿ya? Por lo tanto, ahora no solo estamos consumiendo las ediciones en español, sino que está la extensión nacional siendo consumida también. Y yo les comentaba al inicio que teníamos Hospital Digital como uno de los principales clientes, y es como nuestro caso de éxito, por decirlo así, ¿ya? El que nos está llevando por un buen camino y que vamos poco a poco avanzando en lo que son las especialidades clínicas que están realizándose por interconsulta, ¿ya? ¿Por qué? Porque una de las prestaciones de este hospital digital es proveer de una plataforma de interconsulta para distintas especialidades, como son las que se ven acá. Hemos realizado jornadas de implementación tanto con los actores clínicos como la gente del Departamento de Salud Digital, que es el que administra el hospital digital, por decirlo así. Y ya hemos empezado con lo que es algunas células o plataformas de interconsulta de neurología, de oftalmología y también de ginecología. ¿Ya? La idea, y seguimos trabajando día a día para que cada vez más vayamos capacitando o sigamos capacitando y sigamos implementando en cada una de las plataformas que tenemos aquí presentes. Al final del día, obviamente nuestro sueño, por decirlo así, es que todas las plataformas que se utilicen, sobre todo en MinSal y en este caso en telemedicina, teleconsulta o teleinterconsulta, utilicen SNOMED en sus campos de diagnóstico, por ejemplo, o de exámenes, o todo lo que tenga que ver con conceptualización clínica, utilicen el estándar. ¿Ya? Esto ya está sucediendo en las células de neurología, de oftalmología y de ginecología, y ya tenemos ya para el otro mes capacitar y seguir ingresando más. ¿Ya? Eh, y no sé si recuerdan dentro de las funciones del Centro Nacional de Referencia, que es distribuir los licenciamientos o distribuir o gestionar en el fondo las solicitudes de afiliación a SNOME Internacional, que en el fondo te permite de esa manera poder acceder a la extensión nacional y a los otros paquetes de mapeos, por ejemplo, que provee SNOMED. Hemos utilizado y ha sido bastante importante la herramienta que nos provee SNOMED, que es el MLDS, ¿cierto? Que es la forma que tenemos nosotros de poder gestionar todo el licenciamiento y poder distribuir el estándar de manera ordenada. Ya nosotros tenemos aquí un listado que es ordenado. Habitualmente, cuando se reciben solicitudes mediante esta plataforma, eh, intentamos conectarnos con 30 minutos, ¿cierto? Con los que quieren afiliarse, ¿cierto? Para entender bien el porqué y ver si podemos nosotros satisfacer las necesidades con respecto a la estandarización. ¿Por qué? Porque pasa mucho que dentro de la curiosidad, ¿cierto? De los, tanto como proveedores como personas naturales, ¿cierto? Quieren conocer del estándar o quieren empezar a participar. Entonces, lo bueno de esta herramienta es que nos permite gestionar de tal manera de que uno puede conocer de manera concreta cuál es la necesidad. Y, por ejemplo, decir a las personas naturales que en verdad quieren explorar el estándar, que en verdad esta plataforma tiene un objetivo de implementación, ¿cierto? Para poder descargar las extensiones. Y si tú quieres, por ejemplo, iniciarte en el conocimiento del estándar, existen otras instancias, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los cursos que provees de manera gratuita. Entonces, en resumen, nos ha ayudado bastante para poder ordenar y no tener que crear, ¿cierto? Ya sea formularios, ya sea plataformas, o nuevas herramientas para poder gestionar a los socios, ya, por decirlo así. Y si pudiéramos resumir en breves pasos, ¿cierto? ¿Cómo hemos realizado la implementación en distintas instituciones? Podríamos dejarlo en 4 pasos, ¿ya? El primer paso
y qué es lo que principalmente estamos haciendo. Y aquí considero importante y ha sido un buen aprendizaje de utilizar al máximo posible las herramientas que provee Snowmed para precisamente no tener que, ya sea comprar otras herramientas, no tener que crear otras herramientas, sino que utilizar las mismas que nos provee el estándar. ¿Ya? Y una de ellas es la herramienta para poder evaluar el terreno o la madurez ya sea de los usuarios, de los proveedores, de miembros, etcétera. Entonces, ha sido bastante importante y de hecho es lo que estamos realizando eh, ahora hace poco. Estamos ya estableciendo de manera objetiva cuáles son los baselines, por decirlo así, las líneas de base de cada institución para también tenerlo y nosotros informarlo posteriormente. ¿Ya? Esto nos sirve bastante para poder eh, ver hacia dónde podemos llegar, ¿cierto? Hacia dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Por lo tanto, yo creo que un primer paso dentro de esta approach de implementación ha sido primero evaluar el terreno utilizando estas herramientas como el, este, esta evaluación de madurez, ¿ya? Después ha sido, y esto nos ha pasado bastante, que cuando hacemos jornadas de capacitación o jornadas de implementación, salen bastantes dudas, ¿cierto? Entonces, una de las grandes dudas es de dónde saca un servidor terminológico y cuáles opciones hay, ¿cierto? Nosotros en MinSal estamos con Snowstorm, ¿cierto? Porque nos ayuda bastante y está metido en todos nuestros proyectos de interoperabilidad que están utilizando Snowden. Pero yo creo que es importante, y para eso Snowden tiene también sus secciones, ¿cierto? Donde ellos mismos como organización eh, promueven o proponen algunas opciones de servidores terminológicos eh, y que son desde ese punto de vista dentro del paraguas oficial. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que es bastante importante conocer bien cuáles son las necesidades específicas y cómo está la madurez organizacional para poder indicar de mejor manera o asesorar, porque nosotros, como ustedes saben, como Centro Nacional de Referencia podemos asesorar, pero el negocio más bien es el que decide qué va a ser el final del día. Ya nosotros podemos decirte, esta opción es buena, esta opción no es tan buena por esto, pero existe un paraguas y existen recomendaciones de opción o existen opciones que se proveen de manera oficial para utilizar servidores tecnológicos y eso se pueden encontrar en las secciones de implementación en las páginas oficiales de Snow, ya en los sitios web. Pero esta pregunta ha sido bastante, siempre sale, digamos, y es obvio, ¿cierto? Porque para poder usar un estándar necesitamos de servicios y servidores tecnológicos. Ese sería como el paso 2. Y el paso 3 ya va más al callo, por decirlo así, porque si ya tenemos más o menos una idea o ya sabemos cómo está nuestro terreno, ¿qué servidor tecnológico vamos a utilizar? ¿Ya? ¿O qué opciones manejamos? ¿Y cuáles van a ser los conjuntos de referencia iniciales que nosotros queremos implementar? Porque, y aquí hay otro aprendizaje también, es que obviamente las implementaciones con Snowman, como es un estándar gigante, ¿cierto? Tiene que ser de manera gradual, ¿cierto? Es imposible que uno pueda pensar en poder implementar esto de manera masiva, ¿cierto? Hay que ir casi reset por reset o por conjunto de datos, por ejemplo, empezar con diagnóstico, empezar eh, con exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿ya? Y aquí hay lo que más nos ha servido y lo que más creo que es un buen approach, perdón, un buen manejo, es que tengamos ya lo básico, podamos empezar a probar, ¿ya? Eh, Obviamente no va a existir siempre el terreno 100% ideal y nunca vamos a tener 100% de todo. Por lo tanto, yo creo que el mejor manejo, por decirlo así, es el que se intenta, ¿cierto? El que se prueba y se va y vamos arreglando de a poco, ¿ya? Porque si vamos a estar esperando que tengamos todo perfecto, eso probablemente no llegue nunca, por lo tanto no vamos a empezar nunca la implementación, ¿cierto? Y
además de todas las participaciones que hemos tenido en jornadas de implementación, ya sea con los prestadores institucionales o las instituciones que hemos presentado o que les comenté, también hemos sido parte de algunos eventos, ¿cierto? Por ejemplo, el de hoy va a quedar como dentro de los eventos en los que hemos participado como Centro Nacional de Referencia, y también tuvimos la oportunidad de moderar lo que fue, digamos, la octava reunión de Centro Nacional de Referencia que ocurre todos los años, ¿cierto? Bajo este paraguas de las jornadas de informática en salud en el Hospital Italiano, en el IVA. Y también aprovechando de que han llegado actores clave, en el caso de Costa Rica, en el que pudieron ellos visitar al Departamento de Salud Digital y nos pidieron que aprovecháramos de presentar lo que es NOMED y cómo es la experiencia de ser un país miembro. Eso también es bastante virtuoso porque nos permite invitarlos o ayudarlos en lo que es su camino a ser un país miembro y ojalá a formar un centro nacional de referencia, porque la verdad es que la comunidad que se ha formado en Latam y en Hispanoamérica ha sido bien grande y bien fuerte. Nosotros nos ha ayudado bastante desde que nacimos, ¿cierto? Los hermanos mayores, le digo yo, porque ellos ya han vivido la experiencia o han vivido los problemas que uno empieza a tener, ¿cierto? En el día a día. Por lo tanto, siempre es bueno que cada vez más esta comunidad empiece a aumentar y se vayan sumando cada vez más países. Así que en este caso, por ejemplo, la Caja Costarricense, tuvimos la oportunidad de comentarles de qué se trata este camino, ¿cierto? Y darles algunos tips un poco parecidos a los que conversamos hace poco, de cómo empezar desde cero, ¿ya? Desde cero a poder implementar un estándar semántico como es NodeCity. Así que aquí hice un resumen de más o menos cuál fue el aprendizaje o cuáles han sido las experiencias vividas hasta el día de hoy, porque reitero, nosotros somos un centro nacional de referencia bastante joven, seguimos aprendiendo, de ninguna manera somos expertos, sino que eh, hemos aprendido bastante y, y la idea es seguir en esa senda, ¿cierto? Para llegar a ser un centro nacional de referencia experto. Entonces, como primer punto, y se los comenté, es que involucrar a los interesados, que son actores clínicos, eh, lo ideal es siempre tener champions, ¿ya? Desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque obviamente hay actores y actores, ¿cierto? A nivel organizacional. Hay algunos que toman decisiones y son importantes para los proyectos. Pero al final del día también hay que considerar que los que van a usar el estándar y los que van a estar cara a cara con los sistemas de información y buscando el diagnóstico, por decirlo así, son los clínicos. Entonces, es, yo creo que es mandatorio y que ha sido bastante importante para nosotros en las implementaciones, es que ellos se involucren y que estén convencidos, ¿ya? Es difícil convencer, ¿ya? Es bastante difícil convencer desde cero. Pero si tú logras conectar con las necesidades que tienen ellos, por ejemplo, necesidades de investigación, ¿ya? Y les dices, mira, ¿sabes qué? Los procesos de investigación, tus análisis, tus auditorías clínicas, todo va a ser más ordenado y más fácil. Si podemos estandarizarlo, uno ya empieza a negociar, ¿cierto? Y empiezan a decir, ah, esto en verdad nos puede ayudar, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es importante que se tengan en consideración los actores clínicos desde el inicio, ¿ya? Eh, Segundo paso, se los comenté como paso inicial, ¿cierto? Dentro de estas buenas prácticas de implementación, es evaluar el terreno sí o sí, ¿ya? Porque no, la idea es no encontrarse con sorpresas al momento de estar en la implementación, ¿ya? La idea es tener bien claro cuál es el terreno y si es fértil o no, o si no es fértil, tratar de llegar a la fertilidad, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se los comentaba, es que no es difícil tener un terreno ideal, ¿ya? Pero hay que empezar, ¿ya? Y por eso de aquí también les puse la imagen de un dominó. ¿Por qué? Porque pasa mucho, y no solamente nos ha pasado con SNOMED, sino que una institución que está implementando y se vea que está funcionando bien o tiene casos de éxito, nos puede llevar a que las siguientes instituciones también se motiven y empiecen a subirse al carro, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que no hay que
No tanto más que no, no es como de creer, sino que la experiencia nos ha dicho que empezar por lo menos desde un REPSET inicial y que estando implementado, uno ya puede mostrarle a las siguientes instituciones que esto es realidad, ¿ya? Y está funcionando y está generando beneficios. Ahora, obviamente, como todos los estándares y como todo en el mundo, en verdad, tampoco estamos en una herramienta, con una herramienta que es 100% perfecta. El nombre es un estándar que está creciendo, que hay gente trabajando para que se perfeccione, ¿cierto? Por lo tanto, también hay necesidades de estandarización que por el momento no se pueden cubrir, ¿ya? Pero lo bueno es que existe la forma de poder cubrirlas, ¿ya? De hecho, hace poco estuve conversando con Alejandro López, de hecho, hace menos de una hora estuvimos conversando, que eh, ante un requerimiento, por ejemplo, de un listado de enfermedades raras, ¿ya? Y tú ves, te das cuenta que versus otros estándares, a ti SNOMED te está faltando, existen las herramientas para poder cubrir ese delta y seguir utilizando el estándar igual. Por ejemplo, los mapeos, ¿cierto? O la creación de conceptos nuevos que pueden añadirse a estos mapeos dentro de la extensión. Uno puede descargar el mapeo oficial de Snowmed, subirlo como extensión y agregar los conceptos que sean necesarios agregar. Pero al final del día lo importante es que nosotros podemos ir solucionando las problemáticas y que tenemos las herramientas para hacerlo, ¿ya? Solo que hay que agregar, obviamente, como en todo, un poco de trabajo extra, ¿ya? Y con la implementación gradual me refiero a lo que ir REPSET por REPSET, ¿ya? Esto es sobre todo muy importante porque también te asegura tener productos mínimos viables y no perder la motivación en los equipos de implementación. Porque obviamente si nosotros queremos implementar toda la jerarquía de Snowmed, puede pasar un año y no vamos a tener ni siquiera quizás un REPSET completado probablemente entero, ¿ya? Pero si vamos paso por paso, cubriendo casos de uso específico, eh, la respuesta puede ser totalmente distinta y los beneficios también son mayores, ¿cierto? El efecto dominó, como el que le comentaba. Participar activamente en la comunidad LATAM y el apoyo constante de Snowmed ha sido vital, ¿ya? Lo bueno que tiene el equipo de Snowmed Internacional es que ellos están muy disponibles y siempre están ahí para poder ayudar, ¿cierto? Sobre todo si no están haciendo como centro nacional de referencia. Cuando es un centro nacional de referencia recién nacido, tiene muchas necesidades, ¿cierto? Igual que los recién nacidos reales. Y ahí están, por decirlo así, ayudándonos codo a codo en los que son las primeras implementaciones o algunas dudas, ¿cierto? Para que al final del día nosotros ya podamos tener cierta independencia y podamos ya resolver y contestar preguntas dentro de nuestro territorio ya con más propiedad, ¿cierto? Con mayor experiencia. Por lo tanto, participar junto a estas comunidades hispanohablantes, es decir, por los otros países, teniendo grupos de conversación, comunidades, y también sumando a los actores de Sonoma Internacional, nos ha permitido poder hasta ahora resolver de buena manera todos los que son los requerimientos que tenemos de estandarización semántico, obviamente, en nuestro país. ¿Ya? Y esto está conectado con con los que les dije en el segundo punto, de que a nosotros nos ha funcionado bastante lo que es empezar, ¿ya? Hay que empezar y vamos viendo cómo vamos solucionando algunas problemáticas, porque estas problemáticas las tenemos las herramientas para poder resolverlas, pero si esperamos a que encontremos el terreno ideal y pensamos que no nos vamos a equivocar en el camino, eso es imposible, ¿ya? En implementación yo creo que eso no existe. Implemente lo que implemente. Por lo tanto, yo creo que la clave y lo que nos ha servido es ir reset por reset, probando y probando, ¿ya? Y a eso, obviamente, tiene que ir ligado de manera mandatoria, que es la capacitación. Esto es imposible de implementar a punta de correo electrónico, no se puede. Tienes que ir tienes que ir a visitar a los prestadores. Ojalá que las reuniones estratégicas y de evangelización sean de manera personalizada, ¿cierto? Cara a cara, porque obviamente es distinta la llegada, ¿ya? Y hay que mostrarse y una vez cuando ya tenemos más o menos sensibilizado el ambiente y estamos en terreno de, ya uno puede pensar a quizás hacer cosas más online
y las capacitaciones quizás ya más online y más rutinarias. Por ejemplo, nos pasa con las plataformas de teleinterconsulta, que las primeras siempre son con los actores clínicos y los actores clínicos relevantes, y después uno ya a los clínicos que tienen que utilizarlo, quizás se puede entregar grabaciones, se pueden presentar los mismos recursos gratuitos de SNOMED, pero tiene que haber una capacitación constante tanto de los tomadores de decisión como los stakeholders clínicos, ¿ya? Entonces, al final del día, lo que más funciona dentro de todos estos puntos y dentro de lo más importante es la capacitación y evangelización, ¿ya? Casi como las religiones, por decirlo así, este tema de los estándares. Y eso, esta fue una presentación más bien corta. Quise abordar eh, no tan intensamente cómo nos ha ido, pero la idea es que se llegue, que puedan haberse llevado más o menos las perlitas, por decirlo así, los highlights de los aprendizajes en nuestra experiencia como Centro Nacional de Referencia. Muchísimas gracias, Felipe. Excelente presentación y creo que sí va dirigido a cuáles son los aspectos que se puede llevar nuestra audiencia en relación con la implementación del Centro Nacional de Referencia y la publicación de una extensión nacional, que era una de las metas que tenían ustedes desde hace un buen tiempo y que se pudieron cristalizar el año pasado y este año, ¿no? Alejandro, por favor, si quieres llevar la Bueno, parte de preguntas. gracias, Víctor. Y bueno, buenísimo, Felipe, la presentación. La verdad que es muy interesante cómo se va creando esta biblioteca de presentaciones que están en YouTube para que todos la vean, donde se puede ir repasando la experiencia de cada país y cómo fue pasando por estos procesos. Y es ver a otros hacer cosas es muy útil, porque de hecho las dos preguntas que están planteadas tienen que ver con eso, con cómo aprender entre los distintos miembros de NOMED, cómo aprender estas experiencias. Está Juan de Costa Rica que pregunta que está viendo, ellos desde allá están viendo el desarrollo que se está produciendo en Chile, específicamente en la anatomía patológica cáncer, que todo es excelente. Y pregunta si es posible tener un acompañamiento de ustedes en el proceso que va a ser Costa Rica, que pronto espera iniciar este proceso de adopción de SNOMED. Sí, hola Juan, gracias por la pregunta. Claro, nosotros específicamente el Departamento de Salud Digital está llevando una guía de implementación de biopsia interoperable. Y dentro de esta guía de implementación, dentro de los estándares semánticos se está utilizando SNOMED CT. Por lo tanto, tenemos ya una experiencia en concreto, ¿cierto? Que es más concreto que una guía de implementación. Por lo tanto, no hay problema con que si ustedes tienen algunas dudas eh, en el hecho de cómo llevar, ¿cierto?, el estándar a poder implementar, podamos nosotros colaborar. No hay ningún problema. De hecho, eh, yo creo que no sé dónde puedo dejar mi correo electrónico, pero yo creo que en el chat, ¿no? En el chat me parece que es la mejor forma. Ah, hay una respuesta. Ahí está. O Mi también la Andrés. respuesta, claro. Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. Bueno, excelente, súper. excelente. Así que no hay problema. Muchas gracias, Juan. Bueno, después Herbert de El Salvador cuenta que él está encargado de hacer este proceso que ustedes hicieron, de construir el NRC y empezar el camino para publicar la extensión nacional. Creo que pregunta cuál es el camino, consejos, y qué sale de la experiencia, ¿no? De lo que ustedes han hecho. ¿Y Marcos de qué país es? Herbert del Salvador. De El Salvador, perdón. Herbert, les vamos Salvador. teniendo la primera pregunta de Herbert, después viene la de Marcos. Ya. Herbert. Ya, súper Herbert. Mira, de hecho nosotros hemos participado con gente de El Salvador, ¿ya? Están dentro de la comunidad también. Ya han estado también siendo parte de los debates y también de las últimas jornadas que estuvieron que se dieron en el IVA. Así que también, esta pregunta es bien amplia, ¿cierto? Tiene un poco que ver también con lo que presentamos, pero yo creo que te puedo ayudar haciendo esta conexión y nos podemos juntar con los mismos actores de El Salvador que han ido participando con nosotros, ya en la comunidad de la Sí, TAM. Herbert trabaja con William, es el encargado, William le encargó a Herbert encargar todos estos proyectos, así que Ah, ya.
Sí, Me sí, vengo sí. enterando recién. Están todos conectados, por suerte, no son grupos distintos ni nada. Mira, ¿cuál sería el camino para llegar a la publicación? Eso depende, ya no tengo la receta, no tengo la receta mágica, pero también te voy a dejar mi correo para que me copies esa pregunta y nos juntamos y tenemos una reunión, un meeting de 30 minutos para ir apoyándote con eso, ¿ya? Podemos también invitar a Víctor también para que nos pueda apoyar. ¿No? Ustedes hicieron una experiencia interesante por evaluar un poco todo, desde Simplex hasta los Managed Services de Nomad, hasta Termspace, un poco hicieron toda Sí, esa sí, sí, comparación que sí. es interesante para... Porque esa Sí, es de una hecho de las ahí, decisiones de herramientas, claro. ahí perdí un poco de pelo, pero ya cuando lo Perdí un tienes poco de más o menos. pelo, Pero ya claro. cuando lo tienes más o menos claro, ya se hace un poco más. Pero está bueno porque nosotros ya tuvimos esa pérdida de pelo y para que te la ahorres, Claro, por decirlo exacto. así. Sí, 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 son cosas interesantes. Bueno, Alejandro, gracias. Sí, sí, hacer aquí un comentario sobre la necesidad del país miembro Nobel de la implementación del Centro Nacional de Referencia como una entidad gubernamental o del país para llevar a cabo las actividades de implementación de SNOME. Entonces, hay que diferenciar en esta implementación, estarás de acuerdo, Felipe, en que primero debemos tener el Centro Nacional de Referencia, definir cuáles son sus actividades, cuáles son sus objetivos, qué necesita para poder trabajar, las responsabilidades, los beneficios, etcétera. Y ya teniendo eso consolidado, empezar a trabajar ya en la implementación de SNOMED y posteriormente en la creación de la extensión, que se habla muy fácil, ¿no? Pero que conlleva una serie de pasos, los sets de referencia, las traducciones, la definición de conceptos locales, hacia dónde lo vas a llevar, etcétera. Y además de que no es hacerlo solo en el Centro Nacional de Referencia, ¿no? Sino que necesitas diferentes actores, a veces externos, internos, que te tienen que ayudar para hacer esta implementación. No sé si quieras elaborar un poquito, Felipe, sobre cómo lo hicieron ustedes, a quién llevaron, a quién le pidieron ayuda, etcétera. Sí, lo que dice un poco Víctor, y también se conecta con lo que te comentaba, que punto uno, no hay una receta mágica, ¿cierto? Va a depender cada uno de, es famoso depende, ¿cierto? Depende de muchas cosas. Y claro, uno, yo creo que claro, lo primero que hay que hacer es oficialmente tener un centro nacional de referencia. De ahí a llegar a la extensión puede pasar mucho tiempo. De hecho, en nuestro mismo caso, ¿ya? Nosotros somos país miembro de 2013, se hizo un intento en ese momento de tener un centro nacional de referencia y no hubo extensión hasta 10 años después, ¿ya? 12 años después. Por lo tanto, hay que establecer bien, de partida ver bien las expectativas, ver bien si podemos suplir las funciones básicas de un centro nacional de referencia y de ahí un paso dos sería llegar a la extensión, ¿ya? Eh, y para eso hay otras opciones también, que obviamente no vamos a poder conversarlas ahora, pero hay maneras y maneras también de poder crear una extensión y eso también depende de la flora y fauna, por decirlo así, de los propios ministerios o países. Así que eso podría decir yo, complementando. muy bueno. Y tenemos a Marcos también que pregunta, para captar la atención de los stakeholders en países no miembros, ¿cuáles serían los beneficios de SNOMED en los que pudiéramos enfocarnos o referir para generar interés en integrar nuevos estándares internacionales? Vos un poco, ¿cuáles son los que ustedes más destacaron para lograr ese apoyo en Chile, Sí, ¿no? mira, yo te voy a decir dos, así, o sea, dos de los tantos, ¿cierto? Pero los que me saltan con bastante más importancia. Uno es que el detalle clínico que proporciona SNOMED como estándar no lo vas a encontrar en otra estandarización, ¿ya? Eso yo creo que es un beneficio concreto y tangible. Y pues, de hecho por ahí es como la línea sensible que uno empieza a tocar a los clínicos, por lo que le dije en la presentación, ¿ya? Imagínate que tú necesitas analizar miles de fichas clínicas eh, con probablemente un diagnóstico en CIE, que es un trastorno de algo no especificado, versus tener el diagnóstico concreto, te ahorra abrir 1000 fichas de partida, ¿ya? Entonces, entonces ese tipo de cosas es un beneficio primario de utilizar un estándar como ese nombre, ¿ya? Y el segundo, bueno, y también lo que es la jerarquía, ¿cierto? Como es la ontología de ese nombre que por sí solo te permiten tener este detalle de precisión clínica.
Y el segundo aspecto importante es que a nosotros nos ha servido mucho porque antes de llegar acá existían muchos sistemas de codificación o code system, como quieran llamarlo, locales, ya que no conversaban con nada. Entonces, sobre todo de conceptos clínicos. Entonces, a nosotros nos ayudó mucho, por ejemplo, para lo que son los elementos de datos de normas técnicas, poder llevarlo a un estándar y de esa manera interoperar. ¿Sí? Eso es al final del día lo que queremos con los sistemas. Entonces, en resumen, está primero beneficios clínicos de usar Synomet, que es la precisión de conceptualización de la idea clínica, y segundo, tener un estándar formal que te permita que tus elementos de datos que tienes dentro de tu idiosincrasia o de tu flora y fauna tengan una codificación establecida y un estándar que lo respalde. Gracias. Y gracias, Marcos, por la pregunta. Y la siguiente pregunta es de Olivia, Olivia Quiroga. Dice, buenos días a los tres, María Gómez, farmacéutica, bueno, soy María Olivia, de España. ¿Cuál es el grado de coincidencia de los códigos de la extensión actual y la TFC que se venía publicando? ¿Son los mismos códigos, misma estructura? Muchas gracias. ¿Está hablando de Bueno, medicamentos? sí, sí. Sí. Lo que pasa es que es lo que he trabajado con Juanjo Alejandro. Ah, está. Eh, claro, la TFC un poco viene a ser lo que es el estándar semántico de fármacos, ya lo que viene a ser el Diccionario Nacional de Medicamentos, por ejemplo, en Uruguay. ¿Ya? Eh, entonces, ahora, nosotros todavía estamos trabajando en este estándar, de hecho estamos haciendo las últimas modificaciones o haciendo los últimos QA, por decirlo así, a los RF2 para que veamos que esto llegue a ser una extensión, parte de la extensión nacional en eso, ¿ya? Por lo tanto, es un estándar, ¿cierto? Que está basado en SNOMED y que la idea es que de aquí a pronto podamos llevarlo a la extensión. Todavía no es parte de la extensión, sí. Eso quería aclararlo. Está a nivel local y funciona para nuestro sistema a nivel local. Está, de hecho, en Snowstorm, está como Code System, ¿cierto? Pero, pero todavía no es parte de la extensión y estamos trabajando para ello. Así que esa es la novedad que podemos decirle a María Gómez. Muy bien. Bueno, María, igual cosa nos respondes por ahí. Muchas gracias. Y hay una pregunta anónima que tiene que ver también con lo parecida a la pregunta de antes de Herbert, ¿no? Que dentro del contexto chileno, cómo hacer que se cuesta mucho que los stakeholders consideren como indispensable este tipo de herramientas. ¿Algún consejo para enfocar esta temática y cómo incidir sobre los proveedores para que le den importancia a estas herramientas? Un poco respondiste antes, ¿no? Algo de esto. Sí, sí, pero quizás agregar alguna otra cosa. Es que yo tengo presentaciones, ¿ah? Por si quieren, yo se los puedo compartir sin ningún problema. Está bueno. Y yo de verdad lo explico con pera y manzana. Y literal explico pongo ejemplos de peras y manzanas, ejemplos de frutas para que se entienda la diferencia de usar una clasificación y usar un estándar, una terminología como SNOP. Entonces, si tú logras que entiendan bien y después les muestras el candy, por decirlo así, que es como, chuta, tú vas a poder hacer esto, se te facilita esto. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer esto ahora. ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí, sí. yo creo que hay que ser muy concreto con los clínicos, ¿ya? No vale mucho ser medio pachamámico, por decirlo así, o medio etéreo, sino que tienes que mostrarle cuáles son los casos de uso que tú puedes cubrir gracias a usar una clasificación como usar SNOMED City. Ese sería mi consejo, y ya para más detalle está mi correo para que les mande ejemplos de presentaciones, ¿ya? Y entiendan a lo Mm. que voy. Y por último, la pregunta de Luis Cabrera, que creo que tiene un poco que ver con el campo laboral para los especialistas en SNOMED. Él es tecnólogo médico de imágenes y quería consultar como persona natural profesional de la salud cuáles son empresas o instituciones de salud que necesiten especialistas en SNOMED. Esto como un camino a especializarme, si hago los cursos de la página oficial. Recién me encuentro interiorizándome en el tema. Un poco cómo ves el campo Mm. laboral, supongo en Chile, podemos contar un poco nosotros del resto de Sí, sí, de hecho Latinoamérica. esa pregunta está buena para usted también. Pero bueno, Ah, voy a presentarlo desde el punto de vista chileno. Aquí en Chile los clínicos han empezado a
a tomar ya un rol bastante importante como generación de cargos de informáticos biomédicos, ¿ya? Que somos clínicos que nos dedicamos a la informática en salud, ¿ya? Entendemos el lenguaje de salud, entendemos el lenguaje informático también. Ahora, esto es más bien, aquí en Chile falta mucho todavía de ese tipo de, estamos lejos de lo que nos pide la OCDE de necesidades de informáticos biomédicos. Por lo tanto, es un terreno bastante fértil y que cada día más están apareciendo más carreras, están apareciendo más diplomados, más maestrías, ¿cierto? En el área, ¿cierto? Tenemos oferta académica existe, por ejemplo, a nivel de la TAM está el IVA, ¿cierto? O la Universidad de Chile, que son bastante buenas instituciones para poder empezar a formarse en ello y llevar una carrera desde el punto de vista más informático, biomédico o capital humano mixto. Así que si te quieres subir al carro de los informáticos biomédicos, eres bienvenido porque falta mucha gente, así que para poder trabajar en eso. Ahí no sé qué, estaría buena una opinión de eso también. Nosotros vemos un campo importante tanto trabajando para empresas de desarrollo de software, donde contratan médicos especialistas en terminologías, en estándares, para asegurarse que los desarrollos que están haciendo cumplan con los estándares y lo hagan de la forma más efectiva posible, que sacan provecho. Y también del otro lado, tanto los hospitales como los seguros de salud y las oficinas de gobierno necesitan estos especialistas, estos profesionales de la salud, médicos, enfermeros, técnicos, etcétera, que conocen el campo de la salud, pero también conocen sobre estándares, sobre implementación, sobre los desafíos y ayudan un poco a esto. La interoperabilidad implica ponerse de acuerdo, ¿no? Y ponerse de acuerdo va desde el gobierno escribiendo las reglas hasta los hospitales leyendo las reglas y avisándole a una empresa que necesitan algo que cumpla esas reglas y la empresa cumpliendo las reglas. Así que en todo ese triángulo hay múltiples oportunidades para especialistas que aceiten y faciliten todo esto, ¿no? Súper, creo que lo explicaste mejor que yo. Bueno. Estas son las preguntas que tenemos hasta ahora, así que, Víctor, creo que podemos ir. Sí, yo tengo una pregunta, Felipe. Hablaste sobre cómo explicarle a los clínicos los beneficios de usar SNOMED CT comparado con usar una terminología, perdón, una clasificación estadística como sigue. De cualquier manera, tenemos que recordar que estos conviven, no están peleados, no es uno contra el otro, no es tener SNOMED CT o tener ICD-10 o ICD-11. La pregunta va enfocada, ¿cuál es el estado de implementación de ICD-11 en Chile, si lo tienen? ¿Y cómo han ustedes hecho que convivan SNOMED CT y ICD-11? ¿Y cómo han convencido a los codificadores de que puedan platicar estos dos estándares? Sí, ojo, qué bueno que hiciste esta pregunta, Víctor, porque en ningún caso el objetivo de la presentación y nuestro objetivo tampoco como ministerio es decir que las clasificaciones no sirven y son peores que SNOMED. ¿Ya? Eso es importante dejarlo en claro, porque nacieron para cosas distintas y se utilizan para casos de uso distintos. Así que, y se van a seguir usando. Así, tienen que convivir, estas dos religiones tienen que convivir en los territorios, ¿ya? Así que bueno que hiciste esa apreciación porque no era mi intención restarle importancia, ¿ya? Y acá en Chile, bueno, lo bueno es que tenemos bastante bien delimitado lo que es el uso de las clasificaciones y el uso de terminología clínica, ¿ya? Nosotros utilizamos las clasificaciones para lo que nacieron, es decir, para estadística y análisis de datos secundarios en salud pública. Esos son los casos de uso. Estamos hablando principalmente tanto para CIE-10 como para CIE-11, de funciones, es decir, mortalidad y morbilidad y carga de enfermedad. ¿Por qué? Porque a través de las clasificaciones es que se activan los mecanismos de pago y se toman decisiones desde el punto de vista de políticas públicas, ¿ya? SNOMED y las terminologías clínicas hasta el momento están utilizándose netamente para casos de uso clínico, ¿ya? Ya sea uso en sistemas de información como registros clínicos electrónicos, auditorías clínicas, investigación, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante al momento de querer sumar un nuevo estándar, ¿ya? A, a lo que es
el ecosistema de informática en salud o salud digital en un ministerio, definir bien qué casos de uso se van a cubrir con qué estándar, ¿ya? Porque si no nos vamos a desordenar, ¿ya? Y también es importante saber para qué son cada una de las cosas. Entonces, nosotros ya, con respecto a la pregunta de CIE 11, hemos realizado ya pilotos tanto de mortalidad como movilidad en algunas instituciones. ¿Ya? Aquí hay una región que se llama Talca, hay un hospital que se llama el Hospital de Curicó, y se han realizado estos pilotos de codificación, pero para estos casos de uso que son estadísticos. ¿Ya? Es decir, para la información o datos en salud pública que se tributan al Ministerio de Salud, ¿ya? No así para los registros clínicos electrónicos que tienen que ver ya con los sistemas locales clínicos, ¿ya? Donde se realizan protocolos clínicos, sistemas de soporte de la decisión clínica, así lo vemos nosotros, digamos, son cosas totalmente distintas que sirven para cosas distintas, así que en ningún caso uno es mejor que el otro, ¿ya? Así que no sé si contesté la pregunta con eso, Víctor. No, no, totalmente, totalmente, Felipe. Y bueno, sí, sí es importante marcar esa diferencia que lo estás haciendo tú muy bien, que lo está haciendo Chile, el NRC y el gobierno de Chile y los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Y que es importante cuando tratamos por la pregunta de Marcos de cuáles son los beneficios. Normalmente cuando exponemos SNOMED CT a un país no miembro que está buscando adherirse, existen las preguntas de los codificadores y de los estadísticos sobre por qué voy a cambiar a SNOMED CT, ¿no? Entonces, no es una pregunta válida porque no son comparables en el caso de uso, sino que se benefician uno del otro para diferentes fines al final del uso secundario de los datos, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Y platicaste también sobre los grupos de Latinoamérica, de países miembros y países no miembros, y cómo estamos colaborando en chats, en medios de comunicación no formales, formales, y cómo la comunidad de Latinoamérica ha ido creciendo y cómo la cooperación entre los países ha ido creciendo. ¿No quieres platicarnos un poquito más de eso, por favor, Felipe? Sí, claro, para nosotros ha sido muy importante, yo creo que vital, participar desde un inicio y tener conversaciones iniciales, sobre todo, tanto con, bueno, ustedes mismos que nos han ayudado mucho en lo que es SNOMED, ¿cierto? Pero también con los otros coordinadores de los países miembros, por ejemplo, Argentina, Uruguay, eh, etcétera. Nosotros lo primero que hicimos cuando llegué a la coordinación es presentarme, ¿no es cierto?, con los países miembros, eh, establecer líneas de colaboración y empezar a tocar temas que son más o menos comunes, ciertos problemas comunes en los que están ellos y los que estamos nosotros, y también solicitar colaboración o asesoría en los que son los problemas iniciales de un centro nacional de referencia, ¿ya? Que son problemas tan básicos de cómo yo creo este REFSET, o cómo puedo orientar la creación de REFSET, o cómo puedo cubrir algunos casos de uso usando el estándar, hacia ya problemas más grandes que son cómo termino creando una extensión, cómo termino codificando medicamentos o qué me recomiendas tú como Centro Nacional de Referencia para poder eh, llevar todo mi arsenal o catálogo de medicamentos a la extensión de SNOMED, ¿ya? Entonces, ha sido muy importante la conexión y este ecosistema que se ha dado tanto con la gente de SNOMED, con Víctor como con Alejandro, que ahí vuelvo a decir la disponibilidad que han tenido con nosotros y tanto con los otros coordinadores de los centros nacionales de referencia, es decir, esta triangulación, ¿cierto? Eh, para poder resolver problemas, ya sea de baja complejidad o de alta complejidad, en lo que es el crecimiento del Centro Nacional de Referencia. Así que ha sido vital para nosotros esta colaboración que se ha dado de manera internacional. Gracias, Felipe. ¿Algún comentario, Alejandro? Excelente. Adelante. No, no, la verdad que está buenísimo. Por ahí me quedé pensando en lo de C11 y un poco lo que estábamos hablando con varios grupos que nos estábamos hablando de esto. Siempre está ese desafío de cómo cumplir con los dos requerimientos que son bien independientes, que es cómo se registra y cómo se analiza. Y siempre está bueno poner las responsabilidades en distintos lugares.
trabajar con los médicos para registrar como los médicos quieren, con el nivel de detalle que ellos necesitan, para calidad, para todo, con mucho más detalle, y trabajar con los estadísticos para que ellos reciban la información tal cual la necesitan. Por ejemplo, nivel de estadístico de agregación, si de 10, si de 11, lo que sea necesario en cada país. Pero está bueno tener las conversaciones como que una no influye a la otra. O sea, no deberíamos registrar como tenemos que analizar, porque son dos objetivos diferentes. No deberíamos analizar con el mismo nivel que se registra, porque por ahí es demasiado detalle, rompe series históricas, etc. Está bueno verlo como dos cosas separadas y lo que hace uno es hacer ese puente entre los dos. Me agradó mucho esa frase de Alejandro, no podemos analizar igual que registramos, ¿no? Y ese es el puente, Claro, Sí, esa es la brecha que tenemos y creo que eso sería una buena frase para usarla constantemente con la gente que pregunta al respecto. Muchas gracias. claro. Felipe, ¿algún comentario final? Sí, quizás unas palabras de cierre. Contarles que siempre estamos como Centro Nacional de Referencia disponible para resolver dudas, sobre todo en los países asistentes que no han querido subirse al carro, o no, quizás no sé si no han querido o no han podido, o todavía no se convencen, ¿cierto? Eh, que también estamos disponibles para eso. Y que está mi correo electrónico por ahí y mi LinkedIn, que me parece que también está por ahí, ante alguna pregunta que puedan realizar. Y con gusto le vamos a responder. Y nada, agradecer la instancia de poder contar nuestro camino, ¿cierto? Que por supuesto que todavía no somos expertos, pero queremos serlo, ¿ya? Yo creo que está bueno esto para generar la discusión y seguir estando conectados. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Felipe Bravo, él es el líder del Centro Nacional de Referencia del país de Chile y nos acompañó y nos ayudó acá con el hosting Alejandro López Osornio, líder de implementación de SNOMED Internacional. Yo soy Víctor Medina, terminólogo y representante de SNOMED para Latinoamérica. Quiero volverlos a invitar a todos los que nos acompañaron hoy, que tenemos gente que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias de Guatemala, Costa Rica, México, etcétera, España, que a veces está acá también con nosotros. Muchísimas gracias por atender, por tener este interés y por participar con sus preguntas. Estén atentos, el siguiente webinar va a ser en febrero, como siempre. Les estaremos publicando quién va a participar y cuándo será el calendario a través de LinkedIn, como siempre. Y bueno, no me queda más que despedir a nuestro ponente, a nuestro co-host, Alejandro Felipe, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao, Muchas chao, gracias. gracias. Saludos a todos.